Bienvenidos a un nuevo episodio de Coin Talks, el espacio donde exploramos las últimas tendencias tecnológicas que están transformando el entorno empresarial. Hoy vamos a adentrarnos en un tema fascinante y revolucionario, la inteligencia artificial, y cómo líderes de la industria como Microsoft están revolucionando el mundo empresarial con estas soluciones. Es por eso que hoy he traído a dos expertos en temas de inteligencia artificial para explorar cómo las empresas de la región pueden navegar esos desafíos, cómo pueden aprovechar esas oportunidades y adaptar la IA a su estrategia de negocio. William Leuro, líder del dominio de Modern Workplace. William, bienvenido. Ingrid, buenas tardes. Muchas gracias. Por eso hoy nos acompaña Marbel Cabrera, especialista Microsoft en temas de inteligencia artificial. Bienvenida. Gracias, Ingrid. Perfecto. Bueno, adentrándonos ya en este tema, la inteligencia artificial en estos momentos está en todo lado. Desde cómo trabajamos, desde cómo ya tomamos decisiones corporativas, hay muchos ahorita recursos sobre inteligencia artificial, pagos disponibles, online, gratuitos y demás. Pero yo quisiera preguntarles, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Cómo lo podemos definir? Para que no nos quede como en una nebulosa. Súper. Sí, es una pregunta muy importante porque la inteligencia artificial no es algo nuevo. De hecho, es un boom que sí tenemos hoy en día, pero es, digamos que ese requerimiento de que las máquinas y dispositivos realicen tareas humanas. En algún momento, pues eso siempre ha sido el sueño de diferentes interlocutores en la industria, y es que justamente las máquinas logren hacer actividades humanas o inteligencia muy similar a la humana, de tal manera que logren hacer tareas repetitivas, pueden llamarse también de alguna manera, para que justamente nos ayuden a ser más eficientes, no solamente en nuestro trabajo, sino en nuestra vida. ¿Tú cómo lo definirías? Bueno, digamos que en el proceso que hemos identificado y con muchas empresas que hemos llegado a trabajar, digamos que la inteligencia artificial es el cambio que se está dando ahorita dentro de nuestras vidas, porque pues de hecho todos ahorita tenemos un celular, tenemos un asistente de voz, entonces casi que esto no solo a nivel empresarial, sino a nivel de la vida cotidiana lo estamos utilizando. Perfecto. Y William, acabas de decir algo muy importante, no es nuevo. ¿Cuándo nace la inteligencia artificial? ¿Hace cuánto estamos hablando de esto y cómo ha evolucionado? Pues bueno, exactamente podríamos estar hablando que la inteligencia artificial, no con ese mismo concepto, lo venimos trabajando desde hace más o menos desde los años 50. Bastante tiempo. Sí, bastante. Estamos hablando de aprendizaje autónomo de máquinas, estamos hablando de árboles de decisión, temas que se trabajaban desde los años 50 con el propósito de que justamente, como lo mencionamos en un momento, las máquinas puedan hacer tareas por nosotros. Ok. ¿Algo para agregar? ¿Algo que creas tú importante, digamos, en esta evolución? ¿O para ti cuándo fue ese boom realmente? ¿La pandemia? ¿Antes de pandemia? Yo creo que ahí en la pandemia sí hubo mucha, pues todos encerrados, todos en casa, pues sí hubieron muchos cambios en nuestras vidas, iniciando por ¿qué? El teletrabajo. Entonces desde ahí pues nos implementamos más en trabajar con tecnología, más en nuestras casas y demás, y de ahí también empezamos a identificar varios cambios dentro de la inteligencia artificial. Y ahorita el boom pues es en estos años, porque pues ya ahorita hasta el WhatsApp ya tiene inteligencia artificial, entonces yo creo que ahorita sí se ve más el cambio. Quería traerles un dato, y es que solo el 16% de las empresas en Latinoamérica ha implementado completamente estrategias de IA, según Boston Consulting Group. Entonces, digamos, retomando este número, que es el 16%, que si uno se pone a ver, es pequeño, ¿no? El número en cuanto a la región. ¿Ustedes cuáles creen que son esos mayores desafíos, creencias o mitos que enfrentan las empresas al momento de querer integrar la IA en sus operaciones? Interesante pregunta, y eso va muy enfocado también al tema de adopción. Como lo mencionamos hace un momento, en el dominio nos centramos mucho en el tema de la adopción y hemos evidenciado que muchas de las compañías, por ejemplo, cuando quieren adoptar algún tipo de servicio, en especial el de inteligencia artificial, no saben por qué hacerlo. Y tampoco, digamos que por este mismo proceso tan rápido que está pasando y tan exponencial en el tema de inteligencia artificial, sin nombrar ninguna marca en este momento, pues no tenemos un camino para dónde llevarlo o hacia dónde, digamos que dirigirnos. Hay algunas compañías que ya están muy maduras, aquí en Colombia conozco muchas compañías que ya lo tienen, pero uno de los desafíos es por dónde me acerco,
hacia dónde voy. El tema de la ruta, exactamente, como el crear camino. esa ruta. Y parte de ese camino también tiene que ver con la seguridad, porque mucha inteligencia artificial está disponible en la web, mucha inteligencia artificial está disponible afuera para que lo consumamos, pero realmente ponérselas seguro para mis datos. Corporativamente es seguro. Personalmente pues seguramente no pasa nada, porque seguramente yo pues que se filtra algo de mi información personal, si bien sí es muy crítico como persona, pues está bien, pero corporativamente pues podemos estar poniendo o exponiendo los secretos de compañía, que es donde no deberíamos aflojar en temas de seguridad. Pues también eso hace parte de los desafíos que se presentan al momento de adoptar este tipo de tecnologías. Y en cuanto a mitos, ¿tú crees que ahorita a nivel empresarial qué mitos pueden existir que podamos derrumbar en este momento? Digamos que el mayor mito de todas las empresas es que les cuesta el cambio, o sea, porque ya están acostumbrados a unas tareas, están acostumbrados a ciertas aplicaciones, entonces cuando ingresa una aplicación nueva es como, no, eso no lo quiero utilizar, es muy difícil, es muy complicado, y al momento de, digamos que ya hacerse de conocer, ya es como que, bueno, sí es mejor utilizar esto, pero el cambio para cualquier persona es complicado. ¿Podríamos hablar de un cambio mental? Podría ser parte del proceso. De un cambio o también hasta cultural. Sí, y justamente va enfocado también en el tema en cómo yo me acerco a la IA, cómo yo tengo que interactuar con ella. Pues, si bien está diseñada para que hagamos un proceso muy natural, en el momento en el que yo me acerco para que la IA haga algo por mí, también debo ser muy claro en lo que yo necesito que la IA haga por mí. Y eso tal vez nos cuesta, porque en la forma en cómo nosotros preguntamos, la forma en cómo nos acercamos a ella, es donde justamente hay controles cobra sentido, porque le ayuda a las organizaciones a entender ese proceso. Precisamente hablando de este tema de la adopción, en Colombia, ¿cómo estamos? En Perú, en Ecuador, en la región, en una fase intermedia, en una fase inicial, ¿tú cómo lo ves? Decir que estamos en una fase inicial o en una fase específica del proceso de adopción es muy complejo. Como tú lo mencionabas hace un momento, los números no ayudan mucho tampoco. Y va enfocado justamente a eso. La parte en como compañías adoptamos este tipo de tecnologías, para algunos es mucho más maduro. Hoy conozco aquí en Colombia bancos que han adoptado esta tecnología en un marco específico de metodología propia para su organización. Y lo mismo pasa en Perú y lo mismo pasa en Ecuador. Y esa es justamente una de las razones por la que como compañía nosotros desarrollamos un marco de adopción para la inteligencia artificial, en donde ayudamos a estas compañías a hacer este primer acercamiento, a entender cómo le debería preguntar a la inteligencia artificial generativa, en especial el tema de los prompts. Justamente eso lo hacemos a través de talleres, sin dejar de lado la seguridad, el gobierno de datos y algo muy importante que es algo que no hemos, digamos que discutido aún, pero que para allá es donde deberíamos llevar la conversación, es los casos de uso. Realmente como compañía, ¿yo para qué necesito la inteligencia artificial? Es la razón por la que nosotros creamos un centro de excelencia basado en casos de uso, en early adopters y en gestión del conocimiento, para que internamente y cíclicamente podamos mejorar, aprender y robustecer la interacción que tenemos con la inteligencia artificial. Hablas de un tema muy importante, ¿no? Y es, la inteligencia artificial está disponible para todos, claro, pero para cada empresa es diferente, cada empresa tiene una necesidad diferente, cada empresa tiene algo muy específico, ya sea el sector bancario, como tú me hablas, o ya sea un sector de manufactura. Los procesos y la parte a la que la inteligencia artificial va a llegar como a intervenir, llamémoslo así, es diferente. Y frente a eso te quisiera preguntar, si la IA promete optimizar la productividad y vamos a mejorar la toma de decisiones a nivel empresarial, ¿qué impacto concreto pueden esperar las empresas al implementar la IA en comparación a cómo trabajamos antes? ¿Qué voy a ver yo como empresa en cuanto a productividad? Bueno, en este caso, lo que más van a ver en ese cambio es el flujo de trabajo, optimizar mucho flujo de trabajo, es decir, una tarea que usted se demoraba, no sé, puede ser 2, 3 días haciendo un proceso diario, casi que hay tareas que se hacen que todos los días se optimiza ese proceso, ese flujo de trabajo. Entonces, digamos que en las organizaciones se puede ver que la gente se está encargando de contratar inteligencia artificial por lo mismo, porque va a haber más productividad, va a haber más flujo de trabajo, van a haber nuevas habilidades y en eso, pues, por eso es que las empresas están adquiriendo inteligencia artificial.
Perfecto. Y ahora hablemos sin duda de un líder en la industria que, digamos, está trabajando este tema de inteligencia artificial y es Microsoft. Y su producto estrella, Copilot. Entonces quisiera preguntarles qué es Copilot y qué ventajas y beneficios tiene Copilot frente a todas las IA que ahorita están disponibles en el mercado. Súper, sí, es muy importante. Hoy Microsoft ha desarrollado unas soluciones de inteligencia artificial que justamente se llaman Copilot. Pero Copilot tiene diferentes aristas. Tenemos un Copilot para seguridad, un Copilot para desarrollo, un Copilot para productividad y un Copilot que te ayuda a hacer tu propia inteligencia artificial. Como tú lo mencionas, efectivamente Microsoft es uno de los jugadores mucho, que ha interactuado mucho con diferentes soluciones, entre esas OpenAI. Y esto está basado en OpenAI. Ha ayudado mucho que este desarrollo se haya masificado también, justamente con uno de esos Copilot, que es el Copilot de Microsoft 365. Es uno de los Copilot más fuertes y es, digamos, en el que se basa también parte de nuestro marco, nuestra metodología de adopción de inteligencia artificial. Entonces también, digamos que lo que ayuda o lo que pretende Microsoft con esto es facilitarle la vida corporativa a muchas personas, como mencionaba Marvel hace un segundo, esa posibilidad de ser mucho más eficientes en mi día a día, en las tareas repetitivas y llevarlas a un fin mucho más rápido. Evidentemente esto es lo que con estas tecnologías, en especial con las tecnologías de Microsoft Copilot, se puede realizar. Súper, y tú ahorita hablabas de un tema importante, los casos de uso. Con esos casos de uso, con la experiencia que tiene controles, ¿cuáles son esos obstáculos más comunes que uno ve en una empresa al momento de implementar, por ejemplo, Copilot? ¿Qué se ve? ¿Cómo nosotros como controles hemos ayudado a superar también esas barreras? Bueno, digamos que uno de los obstáculos es el cambio, nuevamente. Enseñarle a las personas una inteligencia artificial, la infraestructura a veces no es la más óptima en las empresas. También el tema de seguridad, en este caso no muchas empresas se enfocan en el tema de seguridad y no solo por hablar de Copilot, pero para cualquier inteligencia artificial es importante tener la seguridad como base. De hecho, nosotros dentro de los casos de uso que hemos implementado con varias empresas, le enfocamos mucho la base de seguridad. Luego de eso, pues ya nos enfocamos en explicarles en un plan de adopción con personas, entonces nos sentamos con varias áreas de trabajo y hacemos el plan de adopción. Entonces nos sentamos, hacemos el caso de uso, nos ponemos en los zapatos de la persona y en ese caso hacemos el caso de uso muy personalizado para que le vean interés a Copilot. Justamente eso es lo que nos ha ayudado a tener un éxito con los servicios que prestamos, es porque nos sentamos realmente a entender cuál es el dolor de los clientes, porque si bien hay casos de uso ya creados, y si bien tenemos casos de uso ya creados, nuestro propósito no es ponerlos por ponerlos, sino entendemos cómo funciona tu eficiencia o cómo funciona tu productividad y te ayudamos a fomentar que eso realmente funcione en tus áreas de negocio. Y eso es súper clave, esto se adopta desde las áreas de negocio. Tecnología sí es un player súper importantísimo, pero las áreas de negocio son las que realmente ejecutan y hacen que la inteligencia artificial tenga sentido para una corporación. Acabas de decir algo muy clave. Si una empresa quiere empezar a utilizar Copilot en su día a día, si hoy, digamos, nos ven y dicen, bueno, yo sí puedo tener Copilot y me ayudaría para mi sector, para el rubro en el que estoy, ¿tendrían que realizar grandes cambios en cuanto a infraestructura tecnológica o puede realmente Copilot integrarse a las herramientas que ya tenga el cliente en su momento? ¿Cómo funciona eso? Súper, esa es una pregunta también muy clave respecto a cómo yo debería tener o adquirir una inteligencia artificial, en este caso Copilot. Copilot, en el caso de productividad, por ejemplo, se debe adquirir como un add-on a los planes que ya las personas o las corporaciones ya tienen con Microsoft 365. Se sugiere que sea con Microsoft 365 justamente porque, como lo mencionaba Marvel, el tema del gobierno de datos y la seguridad de datos es mucho más eficiente con este tipo de planes. Pero en términos generales es una add-on que se le coloca a el plan o a los complementos que ya tienen hoy las compañías y se habilitan por medio justamente del marco de adopción que creamos ese acercamiento y esa adopción a todos estos servicios. Razón por la cual, pues, si bien existe un componente de licenciamiento, existe un componente muy importante de servicios que es justamente esa adopción, donde incluimos todos los casos de uso
o los casos que pueden irse a las diferentes áreas de negocio para realmente adoptar correctamente una inteligencia artificial, en este caso la de Copilot para productividad, y que podamos ser mucho más eficientes. Justamente ustedes me acaban de hablar de un tema muy importante a lo largo de esas preguntas, la adopción tecnológica, y es que la curva de aprendizaje debe ser un poco, no digamos difícil, sino dispendiosa. ¿Cómo hacer para que una empresa pueda en ese momento capacitar correctamente a sus colaboradores, pero que tampoco por parte de los empleados haya como una barrera, ¿cierto? Tú lo hablabas, al principio el cambio es muy difícil, pero desde las experiencias aprendidas, ¿qué es lo mejor y qué recomendaciones le podemos dar a las empresas en este momento cuando la adopto y quiero empezar a capacitar a mi personal? Muy bien. Efectivamente, la curva de aprendizaje es compleja en cierta manera, pero también debe ser muy acelerada. Y esa es la razón por la que desde nuestro punto de vista, en nuestro marco de adopción, generamos una adopción cíclica en procesos como con metodología tipo ágiles, de tal manera que nos permita iterar rápidamente, probar, desplegar, revisar, me sirve, no me sirve como compañía y volver a mirar. Y más allá de eso también entender cuál de esas tecnologías, como Copilot por ejemplo, hace que en función de quién. Eso es súper claro. Entonces digamos que cuando el equipo está haciendo todo el tema de implementaciones, justamente se entiende ese dolor de los clientes para saber por qué camino llevarlo en esa curva de aprendizaje. Entonces, normalmente, ¿qué actividades realizamos en esta composición? Bueno, digamos que empezamos con una charla de inteligencia artificial para que la persona sepa por qué estamos ahí dándole esa charla. Adicional de eso, hacemos un taller de prompts, que es básico, en donde la persona aprende a hacer prompts, porque no es fácil preguntarle a la inteligencia artificial. Te preguntaría, ¿qué son los prompts? Bueno, el prompt es la pregunta que tú le haces a la inteligencia artificial, a cualquiera, ¿sí? Entonces desde ahí empieza todo, porque desde ahí es donde tú empiezas a interactuar con la inteligencia artificial. Ahora, ¿por qué se hace ese taller? Porque básicamente la idea es saberle preguntar para que esto me dé una respuesta necesaria y correcta a lo que yo necesite, ¿sí? Entonces nosotros hacemos ese taller de prompts. Se hace tipo, pues, donde nosotros nos enfocamos en que la persona aprenda, en este caso a preguntar, y de ahí se saca pues el proceso de ya empezar a involucrarlo en Copilot con productividad. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos demos de Word, demos de Excel, PowerPoint, explicamos Teams, y todo esto lo hacemos enfocado a lo que ya aprendió. Entonces ya aprendió a preguntarle a la inteligencia artificial, ahora pregúntele dentro de la herramienta. Perfecto. Y ahí te quería preguntar, ya que has tenido tanta experiencia con tantas empresas, un caso de éxito que nos puedas traer acá de algo que hayas visto y cómo Copilot le ha ayudado a esa empresa. Listo. Bueno, básicamente nosotros dentro del centro de experiencia siempre mostramos un caso de uso, que es el de recursos humanos. Sabemos que en todas las empresas hay recursos humanos o la área que se enfoca en recursos humanos. Tenemos un caso de éxito de una empresa en donde están haciendo la validación de 155 hojas de vida al tiempo con la herramienta. Entonces, esto ya le optimiza el proceso hartísimo a la persona que hace el reclutamiento, ¿sí? Entonces, esta empresa que hace el reclutamiento ha optimizado ese flujo de trabajo porque está analizando 155 hojas de vida al tiempo, ¿sí? Y esto pues obviamente puede llegar a analizar más, pero hicieron la prueba con 155 hojas de vida. Entonces es un caso que yo pongo acá en la mesa o sobre la mesa, porque pues es un caso de éxito, porque pues sí funciona, y lo que mostramos acá en el centro de experiencia ha sido muy útil para el resto de empresas. Claro, y supongo que esa inteligencia actúa bajo unos parámetros y el perfil que la empresa está buscando. Así es. ¿Otro que quieras mencionar, William? Bueno, pues tenemos otros casos de uso, en especial, por ejemplo, algunos financieros, con Copilot para finanzas, que me ayuda justamente ahorita con el Wave 2 de Copilot a hacer un análisis financiero mucho más eficiente, mucho más acertado, temas de gráficas, temas de ese proceso, que evidentemente en temas, por ejemplo, bancarios nos pueden ayudar un montón para entender, por ejemplo, comportamientos de estilos de créditos, este tipo de características. Ok, súper. Y ustedes, mirando un poco para el futuro, entendiendo Microsoft cómo está avanzando con Copilot, ¿cómo evolucionará como esa inteligencia artificial para enfrentar las necesidades cambiantes en las empresas? Muy seguramente la necesidad de hoy no será la necesidad en 2 años. Microsoft, ¿cómo se está preparando para ello?
Esa es una pregunta súper interesante respecto a cómo lo vemos, cómo lo visualizamos. Porque si bien Microsoft es una compañía súper innovadora y está pensando siempre en la vanguardia de cómo adquirir este tipo de servicios, hoy Microsoft nos está otorgando diferentes herramientas, no solamente desde Copilot, sino también desde Azure, para adoptar diferentes tecnologías, lo que hace que sea muy versátil adoptar inteligencia artificial en diferentes aristas de las compañías. Como lo mencionamos hace un rato, en temas de desarrollo, en temas de productividad, en temas de automatización, para temas de mesas de servicio, mesas de ayuda y demás, que ayuda a que justamente todos esos requerimientos o esos quehaceres manuales sean mucho más automatizados. Ese foco que le está dando Microsoft a venga, nos sentamos, entendemos cómo estás trabajando y te damos las herramientas para que lo podamos, digamos que llevar mucho más adelante, y por ejemplo en el tema de los competidores, a tus competidores como compañía, hace que justamente estas tecnologías se adopten mucho más rápido y pues evidentemente Controles está ahí para apoyar todo este tipo de servicios de adopción y demás. ¿Algo para complementar? Sí, digamos que también es importante entender que cualquier inteligencia artificial es de consumo diario, pero también es muy fácil de aprender. Entonces todos le temen a que no la quiero utilizar, me da miedo, pero también nosotros siempre incentivamos a que lo hagan porque de hecho es muy fácil utilizarla, ¿sí? Y saber que de verdad va a funcionar en las aplicaciones que todos conocemos como Word, Excel, PowerPoint, es lo máximo porque dicen, bueno, creo una presentación en menos de 5 minutos con imágenes, texto, creo las notas de speaker y demás, entonces eso es quitarle tiempo a uno de que verdad, qué tengo que poner en esta presentación, en esta hoja, qué más le puedo poner, entonces eso sirve mucho. Claro, ayudas a que ese colaborador realmente se enfoque en lo que se tiene que enfocar, llamémoslo así, y no en esas actividades tan operativas, que se podría decir. Y ya para finalizar, yo quisiera preguntarles, o más bien, si tú me pudieras dar una recomendación a las empresas para que se motiven a utilizar Copilot, para que se motiven a entrar en ese mundo de la inteligencia artificial, ¿qué les dirías? Bueno, la primera es no le tengamos miedo. La inteligencia artificial es algo que llegó para quedarse. No le tengamos miedo, pero sepamos aprovechar, sepamos adoptar, sepamos preguntar, sin dejar de lado, es súper importantísimo, la seguridad. Corporativamente tenemos que ponerle mucho foco al tema de seguridad, al gobierno de datos, y no lo dejemos, no lo descuidemos, pero sobre todo no le tengamos miedo a adoptar la inteligencia artificial. Listo, no le tengamos miedo. ¿Tú qué dirías al respecto? Bueno, digamos que yo diría que en este caso Controles se enfoca mucho en acompañarlos, en ir de la mano en todas las fases del proceso. Entonces, William habló del proceso de adopción, del tema de seguridad, y Controles Empresariales está en todo el proceso de ese acompañamiento. Entonces, yo recomendaría o les diría a todos que nosotros estamos en ese acompañamiento de inicio a fin, y después de que lo tengan, también estamos siguiéndolo acompañando. Entonces siempre estamos ahí. Entonces tú dirías, ese mito, romper el miedo, sin miedo, y tú dirías acompañamiento transversal. Con controles empresariales, claramente. William, Maribel, muchísimas gracias por este espacio y siempre bienvenidos acá entonces a nuestro podcast. Ingrid, muchísimas gracias por el espacio también. Qué bueno poder tratar este tipo de tecnologías con ustedes y sobre todo para todos nuestros clientes y futuros clientes también. Y a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en otro episodio más donde abordamos la inteligencia artificial en controles empresariales. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales que están apareciendo en este momento abajo y en www.controlesempresariales.com. Nos vemos en la próxima.